Hey, Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde vamos a estar hablando de la palabra de Dios, un espacio donde vamos a tocar temas de suma importancia dentro del ámbito eclesiástico y fuera de la iglesia. Entonces, estoy acompañado hoy de mi hermano y mi amigo Franklin Romero. Adelante, Franklin. Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante para la iglesia y para todas las personas en sentido general, que es el tema de la gracia. Y yo quisiera introducir con una frase de R.C. Sproul que dice: la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia natural a ella, significando esto que a pesar de que querramos de alguna forma resistirnos al poder de la gracia, no hay manera de hacerlo. Ahora quisiera yo preguntarte, Raymond, para ti, ¿qué es la gracia y cuál es la importancia que la misma tiene? Mira, la gracia es un regalo. Hay que primero denotando que la gracia es un regalo, es un don que Dios le da al hombre como tal a través de su Hijo Jesucristo. Y es por ende que es de suma importancia, porque a través de esto es que podemos nosotros tomar participación en el tema de la salvación. Si una persona no conoce, no acepta a Jesús como tal, no podrá ser beneficiario de la salvación. Es la gracia que nos hace a nosotros. Imagínate en el tema alegórico que la gracia es como si fuese un teléfono. Un teléfono digital que tú recibes. Yo te hago este regalo, tú recibes el regalo, pero hay un problema, que te falta el chip, conectarlo a una red. La gracia te da la conexión con Dios para tú poder estar perteneciendo a la red del reino de los cielos, donde a través de esto Dios te va a hablar y te va a beneficiar de muchas aplicaciones, por decirlo así, en ese ámbito, y tú podrás ser partícipe y compartir también de lo que Dios te ha dado a través de esto. Es por eso que la gracia es un don, es un regalo que el hombre no tiene mérito en sí mismo de decir: yo alcancé la gracia a través de un sacrificio. Por eso Efesios 2:8 dice: porque la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, para que nadie se gloríe. La única gloria que puede tener el que recibe la gracia a través del Señor Jesucristo es decir: en un momento yo estuve esclavo y Dios me hizo libre. Ese es el único mérito que podemos tener de recibir este regalo que Dios nos dio a través de la gracia. Permítame igualmente acompañarte y dar una definición. Está en mi libro Evangelismo a 180 grados, que dice que la gracia es el regalo otorgado por el Elión a toda la raza humana, sin que ésta haya hecho algo o tenga méritos para ganarse siquiera su atención en todo lo que en aspectos generales o particulares pudiese decirse. Romanos 3, 24 al 25 dice: siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha puesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Significa que la gracia es ese espacio en el que Dios demuestra por medio de Jesucristo de que nosotros tenemos justificación por medio de la fe en Él, y de alguna manera ese aspecto, vamos a decir así, abarcador, poderoso, glorioso de la gracia nos permite a nosotros como individuos tener acceso al Padre. Franklin, quizás muchas personas se pregunten cuál es la diferencia que existe entre la gracia y el libertinaje, porque en la actualidad hay muchas personas que no saben hacer la diferencia entre lo que es la gracia y lo que es el libertinaje. Y estamos viviendo, vemos personas cristianos de doble ánimo navegando en dos aguas, y a veces tú quizás le preguntes cuál es la diferencia y como tal no te saben responder. ¿Qué tú me opinas en este sentido, en este contexto? Hay un versículo bíblico base para esto y dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene; todo me es lícito, mas no todo me edifica. Indicando esto, que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa, sin embargo no es conveniente. En ese sentido, la gracia no es una libertad para pecar. La gracia no es una libertad para yo hacer lo que quiera. La gracia es el regalo que el Padre nos hace sin merecimiento alguno, y que nosotros debemos reconocerlo y valorarlo, aceptando a Jesucristo como Salvador, para que por medio de esa gracia la salvación llegue a cada uno de nosotros. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías, antes de los tiempos eternos. Dios preparó la gracia antes de que nosotros tuviésemos siquiera la idea de que vendríamos al mundo, indicando esto, que el Padre se nos adelantó, pero no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Por lo tanto, tenemos que cuidar la forma, tenemos que cuidar lo que hacemos, para que una gracia que es un regalo no se convierta en algo que realmente
realmente termine condenándonos. Así mismo, mira, Gálatas dice 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los libertó, los hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Uno de los mayores problemas de por qué hay personas que confunden la gracia con el libertinaje, o de gracia terminan en libertinaje, es porque muchas personas no reconocen lo primero de donde Dios lo sacó. Dios le enfatizaba en el Antiguo Testamento, muchas veces le enfatizó a David: recuerda de dónde yo te saqué. Sí. Uno de los mayores problemas es que mucha gente, Dios los hace libres, pero quieren seguir familiarizados o vinculados al mundo, vinculados a un grupo social que de una forma u otra te va encaminando hacia la esclavitud que tú tenías. Pongamos el ejemplo de que por alguna razón, hipotéticamente, que no fue mi caso, pero poner el ejemplo, Dios me hizo libre del alcohol, pero yo comienzo a frecuentar el mismo tipo de personas, el mismo ambiente donde yo estaba. ¿Qué va a pasar conmigo? Lo que va a acontecer conmigo es que yo voy a tener una recaída en este contexto, en este sentido, y voy a volver ¿a qué? A caer en lo mismo. Quizás tú me sentías firme, quizás yo me sentía que tenía todas las fuerzas para poder seguir adelante, pero como tú estás vinculándote, relacionándote con el mismo tipo de personas, bajo los mismos efectos quizás del ambiente que tú estás, de una forma u otra te van a hacer a ti caer en la misma situación. En Marcos 8 habla de que Jesús tomó un ciego, lo sacó y le dijo: sal, lo saca de la aldea, le pone el lodo en los ojos y le dice: vete y no vuelvas más a esa aldea. Pero ¿por qué Jesús enfatiza esto? Porque el lugar donde él estaba, donde él se encontraba, bajo la condición en que él estaba, era lo que lo mantenía durante todo este tiempo ciego. Y muchas veces Dios te saca de la aldea, te lleva a una pradera, te pone en sus brazos, en un lugar de refugio, en un lugar agradable, pero a través del tiempo, la misma vinculación con las personas, la misma empatía que tenemos, porque nos aceptamos al Señor, nos venimos a los pies de Cristo, pero no de la noche a la mañana cambiamos todo nuestro vínculo, nuestro círculo. Pero a través de esto, ese círculo que te está rodeando, te está llevando, encaminándote al pecado. Por eso decías ahorita, no todo me es lícito, no todo lo que yo hago no me conviene. Entonces por eso tengo que ser cuidadoso, incluso hasta en el momento y con las personas que yo me rodeo, para poder estar firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Sí. Bien, qué interesante ese punto, y quisiera en ese apartado hacerte la siguiente pregunta inmediatamente, y es con relación al aspecto de la ley versus la gracia. ¿Cuál es la diferenciación principal que nosotros pudiéramos, verdad, a esa audiencia que nos sigue, que nos va a estar, verdad, siguiendo y consumiendo este contenido cristiano? ¿Cuál es la diferencia principal que existe entre la ley, o las diferencias principales que existen entre la ley y la gracia? ¿Cómo nosotros sabemos cómo se manejaba la ley, cómo se maneja la gracia, y cuáles son las virtudes de una y de la otra? Mira, la ley, si vemos la ley, y quizás pensamos que la gracia no existía en el tiempo de la ley, y sí, ahorita vamos a tocar algunos tópicos con algunos personajes que de una forma u otra vivieron bajo la ley, vivieron bajo la gracia. ¿Qué pasa? La ley simplemente te llevaba a tú redimir tu pecado, o sea, a tú trabajar anualmente para el perdón de tus pecados, pero era a través de un hombre. Tenía que el sumo sacerdote hacer el sacrificio, llevar a hacer el procedimiento como tal, para que tú puedas, a través de ese sacrificio anual. Pero ¿y cuántas veces uno no peca en el año? La ley te limitaba simplemente a tú recibir un beneficio, por decirlo así, cuando tú hacías el sacrificio como tal, y una vez al año el sumo sacerdote lo hacía. A diferencia de la gracia del Señor Jesucristo, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos partícipes junto con Él en su mesa, automáticamente yo puedo que caiga en una situación de pecado, yo no tengo que esperar un año para arrepentirme, yo no tengo que esperar un año para yo aceptar ese beneficio de la gracia, sino que la gracia me da la oportunidad de yo acercarme confiadamente al trono de la gracia y recibir misericordia de Él, como dice Hebreos 4:16. Ya yo me puedo acercar confiadamente, ya no tengo que hacer un procedimiento para yo poder recibir algo, sino que directamente yo puedo ir directamente donde Dios. Para mí, la ley te conectaba con el hombre que iba a hacer el sacrificio, sumo sacerdote, para llevarte al perdón del pecado por ese año, mientras que Jesús consumó todo esto en un solo sacrificio, y además tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia, recibir misericordia cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y esto es lo que nos hace libre en su libertad. Romanos 5:13 dice algo bien interesante tocante a la ley. Dice: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley,
pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ley para violar. La ley viene para regular, para de alguna forma juzgar el pecado que el ser humano hacía. Por esa razón, realmente nosotros encontramos esos aspectos, pero la ley, desde el punto de vista dogmático que se manejaba, era ineficiente. ¿Por qué? Porque nadie podía ser perfecto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Que Jesús, a través del sacrificio que Él hace, nos hace perfectos. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por medio de esa gracia que Él manifiesta muriendo en la posición en la que nosotros deberíamos de morir. Por eso, para mí, la diferenciación básica entre la ley y la gracia es que la ley era pasajera. La gracia siempre ha existido y continuará existiendo. Ahora bien, realmente nosotros tenemos que valorar en su justa dimensión el contexto de gracia y entonces abrazarlo, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el sacrificio eterno que se ha hecho para romper con ese velo y nosotros entonces ahora entrar a ese lugar santísimo a ofrecer sacrificio delante de nuestro Padre Celestial y que nosotros seamos hallados santos delante de Él. Entonces, realmente la gracia viene a prolongar y a manifestar la esencia real de la ley, porque sin ley ningún pueblo se puede manejar sin ley. Siempre hay parámetros, siempre hay elementos dogmáticos, siempre hay elementos judiciales, pero la gracia lo que hace es que te da la oportunidad de que cuando tú te equivoques te puedas redimir. La ley no permitía la redención. La ley no permitía que tú fueses reposicionado en el lugar o en la posición, valga la redundancia, que tú te encontrabas antes. La gracia sí lo permite. La gracia permite que alguien que está colgado junto con Jesús pueda ser salvo. La gracia permite que alguien que ha sido pecador toda su vida, la gente dice, ¿cómo alguien siendo pecador toda su vida ahora acepta a Jesucristo y es salvo? Claro, es salvo. Él quizás va a pagar por los pecados que ha cometido, porque tiene que pagarlo, ¿verdad? Pero realmente la gracia se encarga de abrazarlo de la mejor manera posible. En ese sentido, Raymond, diría yo que cuando nosotros vemos el contexto, ley y gracia, nosotros como creyentes no deberíamos restar importancia a la ley, porque sin ley no habría gracia. Y sin gracia tampoco habría ley. Nosotros lo que tenemos que entender es que estamos en un tiempo en el que tenemos que comprender esos aspectos. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos nosotros como creyentes o aquellos que no son creyentes que también van a consumir este contenido de realmente abrazar la gracia como el Padre nos pide? A través, empezando por Jesucristo. O sea, cuando alguien de una forma u otra decide, vivimos bajo la gracia. Correcto. Todos vivimos bajo la gracia. El sol sale para justos y pecadores. Cada día Dios nos regala un nuevo amanecer. Estamos recibiendo de su gracia. Porque yo no puedo prolongar ni siquiera un segundo de mi vida. Automáticamente Dios me está regalando de su gracia y su favor. Que no todos reciban al Señor Jesucristo como tal en su corazón y quieran ir en pos de Él, no lo exime de que no reciban parte de la gracia. Lo que no te hace es partícipe como tal en todo el aspecto que tiene que ver el tema de la salvación. Pero cada día el sol sale para ricos y pobres. Recordemos algo, quien convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero cuando una persona que estaba en su delito y su pecado es reconciliado con Dios, ¿qué está operando allí? Está operando la gracia de Dios. Porque Dios en su infinita misericordia le envía a alguien que le manifiesta su gracia y esa gracia impacta su corazón y esa gente se entra al reino de los cielos. Es posible que tuviera la gracia anteriormente y la gracia esté fluyendo a través de él en un aspecto, por decirlo así como tal, no el contexto de salvación. No el contexto de salvación, sino el contexto de que recibió su gracia, su favor, su misericordia, y que cada día está viendo la luz, un nuevo amanecer. Dios te está prolongando los días para que tú tengas un encuentro directamente con Él. Pero ¿qué pasa? A veces pensamos que la gracia es simplemente para un grupo de personas determinadas. La gracia es para todo el mundo. De hecho, vemos la gracia manifestarse en el tiempo de la ley. Y quizás usted se pregunte ¿cómo? Si vemos cuando David peca con Betsabé, ¿qué tiempo duró David para que se manifestara ese pecado? La ley establecía que automáticamente la gente fue encontrado en pecado, era automáticamente que tenía que morir en el acto. Pero David tuvo gracia. Dios en su gracia y su misericordia le prolonga todavía 1 año y pico para poder juzgarlo en ese sentido. ¿Cuál es el problema de la gracia? Que Dios te permite y te va dando pautas y te dando chance, como uno dice, te chancea durante un tiempo prolongado. Pero cuando viene la sentencia, es más dura que la ley. Que te hubiese cobrado directamente. Sí. Y no que pasara como también para mí Saúl vivió un tiempo de la gracia. Dentro de sus 40 años de reinado, 2 años fueron buenos, después 38 malos. ¿Por qué? Duró 38 años siendo malo.
y Dios no lo juzgó de una vez, sino que al final se le acumuló. Dios le dio chance o le extendió su gracia para que a través de su gracia hallara misericordia, pero no fue así. Porque Dios le permite a las personas a través de su gracia reconocer que están mal para que se puedan arrepentir de su situación. Pero muchas personas obvian esta gracia y lo que terminan es cayendo en situaciones delicadas. Hay un aspecto bien importante que la gracia toca y lo dice Romanos 5, 1 al 2 y es este: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo alcanzamos paz. Pero quiero centrarme en esto: por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia da esperanza. Lo que nosotros no teníamos con la ley, lo conseguimos con la gracia. La gente cuando tenía que ir a hacer un sacrificio estaba atormentado. Si no ofrezco un sacrificio digno, un sacrificio de acuerdo al nivel que yo debo de ofrecerlo, alcanzaré misericordia, alcanzaré gracia. Pero por medio de esta manifestación, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, como el mediador de un nuevo pacto, el sumo sacerdote que no tiene relación con el pecado y que está sentado a la majestad de Dios, como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos esperanza, porque lo que Él ha hecho es propiciarnos a nosotros la esperanza de que podemos caer, pero nos podemos levantar. Por eso la Biblia dice, y como bien tú decías ahorita, la gracia siempre ha existido. Si 7 veces cayera el justo 7 veces, eso es gracia. Si tú ofendes a tu hermano, lo que tienes que hacer es perdonarlo, eso es gracia. Si tú te caes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantarte, eso es gracia. Si tú estabas en el lodo cenagoso, el Señor te sacó de ahí, te colocó sobre peña y puso aparte de eso un cántico nuevo en tu corazón, te dio alabanza para que tú cantaras, eso es gracia. Entonces nosotros tenemos, hermanos oyentes, que valorar la gracia de nuestro Padre. No son nuestros méritos, no es lo que nosotros hemos hecho, es lo que Él primero planificó desde antes de la fundación del mundo. Segundo, lo habló en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando le dijo a la mujer: realmente tu simiente será herida en el calcañar, en el tobillo, en el talón, pero ella va a herir a la serpiente en la cabeza, hablando acerca de Jesucristo. Y cuando Job también dijo: ciertamente, verdad, mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Todo eso son elementos que anuncian la gracia manifestada por medio del Mesías. E Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, pero como oveja en medio de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca para ser sacrificado por nosotros. Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta magnificencia el Padre ha manifestado por medio de Jesucristo su Hijo para cada uno de nosotros. Franklin, quizás hay personas que se pregunten: en la actualidad yo me siento desgraciado, es que no tengo gracia. ¿En qué sentido? Es posible que hay personas que se sientan ahora mismo caídos, que no tengan fuerza para levantarse, que hayan decidido tirar la toalla porque sienten que es demasiado grande lo que están cargando. ¿Qué tú le podrías recomendar a ese tipo de personas que sienten que aún tienen en sus debilidades, que sienten que tienen situaciones, temas que tratar en su vida, que tienen que fortalecerse, que tienen que tratar de cómo emprender y levantar el vuelo para seguir avanzando en el Evangelio? Si tú lo decías ahorita, hay un versículo base para eso: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos el oportuno socorro. ¿Por qué el oportuno socorro? Porque hay veces que cuando queremos acercarnos al Señor ya el tiempo pasó. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que acercarse a Dios en su momento de dificultad, de debilidad. Una de las cosas que Satanás más le ministra, principalmente a la gente descarriado, es: tú no eres merecedor. Tú estabas en el Evangelio, tú cantabas, tú adorabas, tú predicabas, y mira ahora cómo tú estás en el mundo. Tú eres una basura, tú no sirves. Mentira. Esa conmiseración no debe abordarnos a nosotros, porque Cristo murió una sola vez y para siempre, para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo. Un versículo bíblico muy mal interpretado es aquel que dice que Dios no oye la oración del pecador, pero si éste se arrepintiere, a éste él escuchare. Realmente está hablando ahí de alguien que peca de manera deliberada, no alguien que peca ocasionalmente. ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos un día en el mundo y el Señor nos escuchó. Y lo más importante para esto, yo siempre lo digo en mis mensajes evangelísticos: un hijo deja de ser hijo porque se vaya de la casa del padre.
Un hijo deja de ser hijo porque se vaya para Estados Unidos y tenga 30 años sin ver al padre. Cuando le hagan la prueba de ADN se van a dar cuenta que el 99.9% de sus genes pertenecen a ese hombre o pertenecen a esa mujer. Usted es hijo aunque se vaya para donde se vaya. El hijo pródigo lo único que se hizo fue que se le agregó un apellido, pródigo, pero siguió siendo hijo. Y cuando regresó a la casa el padre lo recibió mejor de como se había ido. Así que si tú estás en esa situación, si te encuentras en un momento de ese tipo, acércate confiadamente, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que no te va a rechazar y que está esperando que tú vuelvas a sus brazos. Así es, 2 de Corintios 12:9 dice: pero me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. En tus debilidades Dios se perfecciona, en tus debilidades Dios va a utilizar esa debilidad para que tú crezcas, te desarrolles y puedas ayudar a otros que realmente estén en esa situación. Porque a veces creemos que somos super siervos. No, todos los hombres, tanto como Moisés como David, siempre lo vemos en el Salón de la Fama del Cielo. Pero esos hombres y mujeres de Dios también tenían situaciones como tú y como yo. A veces los ponemos en un pedestal tan alto que creemos que eran sobrehumanos. No, Moisés tenía sus situaciones, David tenía sus situaciones como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos decidieron levantarse en medio de su debilidad. Que su debilidad no fue una limitante para seguir y cumplir el propósito por el cual Dios fue llamado para ellos. Que tu limitación es que tu debilidad en la actualidad no sea la piedra de tropiezo que te impida acercarte confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia, reconociendo primero que necesitas ayuda, que es el primer paso, reconocer que necesito ayuda. El segundo paso es acercarme confiadamente. ¿Por qué? Porque no es con Franklin, no es Franklin que me va a salvar, no es Franklin que me va a ayudar. Franklin puede ser el medio que Dios use para arrastrarme, traer una palabra a mi corazón y restaurar mi vida. Pero de no ser así, yo tengo que ir confiadamente ante el Señor, reconociendo que Él es bueno, que es misericordioso, así como dijo el hijo pródigo: e iré a la casa de mi padre. ¿Por qué él dijo e iré a la casa de mi padre? Porque él sabía que independientemente de que él sea mal hijo, él tenía un padre que era bueno. Y que sabía que aún independientemente de lo que él haya hecho, él podía volver a la casa de su padre, que su padre estaría esperándolo. Dice la Biblia, dice en esa parte, en el contexto bíblico, que el padre todos los días se paraba en la puerta, esperando, sabiendo que su hijo iba a regresar. ¿Por qué? Porque él sabía el hijo que tenía. Aunque su hijo haya tenido debilidades, aunque su hijo de una forma u otra tomó una mala decisión, él sabía que su hijo reconocía y le había dado el suficiente amor para que volviera a los brazos del padre. Mi incitación el día de hoy es que, independientemente de la situación que tú te encuentres, vuelve a la casa de tu padre. Independientemente de la situación que tú estés ahora mismo, vuelve a la casa de tu padre. No importa que tú estés comiendo algarrobas o tengas la intención de comerla. No importa que tú estés ahora mismo fuera de una situación tan grande que tú crees que no podrás salir. Cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, al trono, y nos aferramos a lo que el Padre tiene para nosotros, hallaremos misericordia y reconozcamos que independientemente de lo que estemos pasando, el Padre está allí con sus brazos abiertos para recibirnos. Romanos 5:18, y con esto terminamos este tema tan maravilloso. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. La gracia te abraza en el momento más oscuro, en el lodo cenagoso, cuando nadie te quiere, cuando nadie le importas. Al Padre que te trajo y que te dio vida, tú le importas. Por eso abracemos la gracia, porque esa justificación de vida a través de Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos una gracia, como yo digo aquí en el libro Evangelismo a 180 grados, una gracia exuberante, una gracia abundante, una gracia inmerecida, pero una gracia que resuelve todas nuestras situaciones, por difíciles que sean. Gracias por seguirnos, consuma nuestro contenido y esperamos sus comentarios también ahí en la cajita de comentarios. Bendiciones.